empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches México, muy buenas noches Canadá, el Club de Arte Científico STEAM y su director Yo Mero, el Sergio Mo, con una invitada sasasa de lujo, una exalumna que yo le di clases, tuve el orgullo ahí de darle clases, de darle zapes y darnos zapes, incluso hasta debatir directamente desde Canadá. ¿Desde qué provincia estás? Saskatchewan. Ah, ok, no entendí, pero bueno, ahí se manejan provincias, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, sí. Por provincias, perfecto. Está desde Canadá, nos viene a hacer el día de hoy este gran podcast. Entonces, Michelle Fernández, preséntate, danos tu nombre y danos tu semblanza de vida. ¿Qué has hecho? ¿A qué te dedicas? Cómo te está yendo? Ok. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación primero otra vez y mi nombre es Michelle. Ahora voy por Michelle Fernández Schmitz, pero mi nombre real es de nacimiento es Michelle Silo de Vargas Fernández. Silve, Y sí, Michelle Silve. tengo 25 años, mañana es mi cumpleaños, cumplo 26. ¡Oh! Sí, ¡Oh! De haber sabido lo hacíamos mañana para que fueras tu celebración, pero no, pero vas a estar celebrando. es mi último día de tener 25, así que estudié ingeniería en nanotecnología en la Universidad Politécnica del Valle de México y actualmente estoy estudiando mi maestría en ingeniería biomédica en la Universidad de Saskatchewan en Canadá. Y, Vientos, ujú, y ya, vientos, aquí ando, me gusta vientos, mucho vientos, aprender y vientos. estoy muy agradecida de estar acá. Genial, ya hasta se te está olvidando el español, ya escuché. No, nunca. Aquí preguntas. ¿Y no extrañas los frijoles, las tortillas? Em, Acá también hay frijoles y aquí también llegan los costales de maseca. Apenas hice unas tortillas antes de empezar el podcast. Ah, genial, ¿qué tal te quedaron? Decentes. Eso es la ingeniería biomédica y la nano Sí, es aplicada. lo que hago en realidad, sí. Muy bien, pues ya que estás aquí, pues cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo es que llegaste a Canadá y por qué esa maestría, cómo fue, cuéntanos, queremos saber Sí, esa historia. pues anteriormente, bueno, cuando estaba haciendo mi carrera, en mi último año, no, en mi segundo año, tuve la oportunidad de ir a Canadá a un curso de inglés en una beca que se llama Proyecta, que eh, te permite ir a Canadá por 3 semanas y poder simplemente mejorar tu inglés y tienes una introducción a la cultura. Ah, ya, y no fuiste cantando la de South Park, Blake Canada. No. Ah, bueno, De hecho, eso. es interesante porque yo nunca pensé, sí pensaba en Canadá, pero fue reciente tener en México como esta idea de Canadá, ¿no? Antes era siempre Estados Unidos y después empezó la fiebre canadiense por algún motivo. Ujú. Sí, entonces estuve en el curso por un mes y me gustó mucho el estilo de vida de acá, especialmente en Saskatchewan, que es una provincia muy diferente a otras provincias porque es más como rural. Oh. Sí, el estilo de vida es muy lento, hace muchísimo frío, es uno de los lugares a veces más fríos del mundo. Y en su momento fui en verano, así que no fui en invierno. Tal vez si hubiera Ay, sido en invierno lo habría pensado 2 veces. ¿y ahorita no está haciendo frío? Sí, estamos a -11, pero ayer fue Ah, -30. Sí, ah, ay, qué es la paleta de Michelle. Y yo que tengo frío, no, sí, ya valía, ahí estaría como cucaracha congelada. sí. Órale, Ujú. Y es, una de ajá, las razones por las que decidí estudiar el posgrado en Canadá fue porque me gustó. Me gustaron mucho las instalaciones y ver cómo son las instalaciones diferentes de una universidad canadiense a una universidad de México, ¿no? Especialmente em, de la UPVM. ajá. Pero también una de las cosas que me motivaron fue escuchar a veces en la carrera decir que si queríamos realmente aplicar nanotecnología tenía que ser en otro país. Difícilmente en México puedes aplicar. mm, bueno, sí se puede, pero quizá los salarios no son geniales y también hay muchos factores que me hicieron pensar que tal vez tendría más oportunidad de desarrollar mi carrera en otro país. Desgraciadamente, esa es la realidad a veces en México. Y eso fue lo que me motivó a llegar para acá, a hacer mi maestría.
Entonces ahí, ¿cómo se llama la escuela? ¿Es un instituto, universidad Universidad de Ajá. Saskatchewan. Ya, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Está muy bien, tuve un camino interesante porque inicialmente no entré en ingeniería biomédica, entré en el colegio de farmacología. Órale. Sí, fui aceptada por una supervisora que estaba trabajando hacía mayoritariamente como trabajos con radioactividad y también proyectos para proteger a los astronautas de la radiación. Así que me dijo, bueno, no tenemos como tal a nadie que haga nanotecnología, así que tú podrías entrar en esta parte en el laboratorio si te interesa. Y le dije que sí, y estaba muy contenta porque fue todo muy sencillo aparentemente, pero una de las cosas que nadie me contó fue que a veces la academia puede ser un lugar muy oscuro y, ¿Y tenebroso? Sí. y Sí, sí, tenebroso. sí, Sí. sí. ¿Qué detalles has descubierto de la academia? Mm, Cuando estuve en ese laboratorio, recuerdo que primero llegas con una idea naturalmente de que eres de Latinoamérica y tienes menos preparación a pesar de que tengas preparación. O sea, yo sentía que Ya. tenía mi nivel, que inevitablemente mi nivel iba a estar por debajo del nivel de ellos. Y aunque no era así, sí tengo que decir que me hubiera gustado tener un poco más de práctica en cuanto a saber usar ciertas herramientas o tenía los conceptos teóricos, pero la práctica realmente no era demasiada y fue algo que yo le dije a la supervisora desde el inicio. Le dije, yo quiero estar en su laboratorio, pero no tuve la oportunidad de ir a tantos laboratorios, de estar en tanto en un laboratorio. Te hacía falta ver más lab, Ajá, en lugar de ver más packs. Más sí. lab. Ok, y luego, Y bueno, después empecé a darme cuenta que había un trato extraño como, mm, por ejemplo, ellos tenían una expectativa de que yo estuviera en el laboratorio prácticamente de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días, incluso si no tenía nada que hacer en el laboratorio. Y al principio pensé que era algo canadiense, dije, quizá es algo de aquí que todos hacen, o también me di cuenta que el trato era bastante extraño. Si no estaba en el laboratorio, se preguntaban dónde estaba, por qué no estaba ahí, qué hacía. Y, y no sé, tenía yo esta presión de querer probar que valía la pena, probar que que los mexicanos no somos impuntuales, no somos informales, no. Tenía estas ideas de tengo que probarles que valgo la pena, que merezco estar aquí. Pero también se convirtió en algo muy tóxico y después tuve un incidente en algunas ocasiones con la manager del laboratorio porque me gritó una vez. Sí, sí, me gritó y porque recuerdo que teníamos un problema, que ella quería un filtro para el uso de las nanopartículas, ni siquiera creo que tenían como un concepto claro de qué era una nanopartícula o si era tóxico o no, entonces traté de explicar porque en ese tiempo estábamos utilizando nanopartículas de melanina y la melanina no es tóxico ni requiere como por ejemplo con nanopartículas de oro un setup más especializado o algo así. Entonces traté de explicarlo, pero no. no estaba muy receptiva. No, sí, exacto. Entonces llegó un momento en donde sí me gritó y me dijo, ¿por qué tienes que cuestionar todo? ¿Por qué no solamente haces lo que te digo? Y fue interesante. Ah, Dije, sí, y dije, wow, ok, entonces no entiendo muy bien cuál es el punto. Lo que estaban buscando realmente era trabajadores, mano de obra barata, el estudiante de maestría que haga todo en lugar de alguien que cuestione y que diga, no, realmente no necesitamos esto. no, Mm, acabas de dar el meollo del asunto por el cual yo tuve broncas con la chacha. Empiezas a cuestionar y es algo importante, o sea, y luego se enojan, tanto de manera laboral como de manera académica. Ok, no te metiste al ejército para solo recibir órdenes, o sea, no estás en una institución militar, o sea, donde cállate y obedece, ¿no? Estás en una institución académica, científica, y la ciencia per se y de grandes hombres y mujeres de la ciencia dicen, uno se cuestiona las cosas, ¿no? ujú, Pero bueno, siempre te vas a encontrar gente así en todos lados. Eso es de la humanidad, o sea, no es del país, eso es condición humana. Pero claro. bueno, y luego, ¿qué pasó? Y después.
Traté de explicar la situación con mi supervisora, pero igual ella estaba del lado de la manager porque era prácticamente los ojos y todo de laboratorio. Para hacer el cuento corto, intentaron correrme de la universidad y dijeron que todo el trabajo que había hecho en un año de maestría había sido hecho por ella. Así que no simplemente no me querían en el laboratorio, sino que querían que me dejara la universidad. Entonces tuvimos un juicio, como una especie de juicio que hacen aquí, donde tienes que probar básicamente. Sí, fue absolutamente ridículo. Y también me di cuenta que, ¿Qué? a pesar de que Canadá tiene esta imagen que manda al mundo de, no, nosotros Ajá, somos sí, el mundo, somos eficaces, sí. realmente la burocracia es la misma en Canadá que en México muchas veces. Genial, tú remárcalo, tú sácale los trapitos al sol, porque luego los Tengo malinchistas varias, sí. querían enmendar. Pero es que eso me recuerda igual, yo también tuve broncas en la posgrado, en la maestría, en Simvestab, y tuve broncas con los doctores y eso, igual me querían correr. Pero así es. Pero ¿sabes qué? Lo padre que también fuiste a hacer vanguardia, o sea, fuiste a abrir un camino, o sea, no están trabajando con nano y tú llegas a abrirlo con todo con todas las deficiencias de la HHH. Ujú. O sea, pero también con sus virtudes, es decir, que eso es importante que aclarar. El conocimiento es el mismo, siempre lo he dicho, que el conocimiento es el mismo, las mates son las mismas, seas chino, seas tailandés, seas coreano, seas canadiense, seas afgano. Entonces, si tienes un buen nivel, es el mismo nivel que vas a tener en todos lados. Entonces, Ujú. hay que quitarse esos complejos, ¿no? O sea, esto no es atletismo para que diga, bueno, sí, este tiene más masa muscular que yo, ¿no? Pero el cerebro es otra cosa. Ah, ok, pero bueno, ¿y cómo salió todo entonces tu caso? Al final, bueno, primero me sugirieron que no hiciera nada y que simplemente dejara el programa. Qué No me lees, por bonito. favor. Y no sé, quizá también porque lo vi muchas veces en México, este trato que generalmente se le tiene al estudiante como lo más bajo, se le ve como tú eres estudiante, realmente no necesitas, Sí, no tienes sí, el apoyo y demás. estudié Em, hambre. sí, exacto, entonces yo me recuerdo que me dijeron, sería un proceso muy difícil porque tendríamos que hacer una especie de juicio y tú tendrías que presentar tus pruebas y yo creo que nadie quiere que tengamos este problema. Yo dije, pues yo sí. Les dije yo, le Y yo dije, también. yo sí, no sé si alguien más no lo haría, pero yo tengo las pruebas, tengo los No, yo documentos conozco un montón y de gente que no tiene dignidad y gente de generaciones claro. más Ujú. viejas que las tuyas que por un doctorado incluso hasta se contagian de COVID. Saludos, no voy a dar nombres. Y no dices, no, es que hay que tener dignidad, hay que saber tener, tú vales. Los casos de terror de gente que me han contado que se les ocurrió corregir a un doctor y que bla, bla. Oh, yo lo hubiera sacado, bueno, no, tal vez en esa época no tenían celular, pero ahorita sacas el celular y lo funas. Mira, este desgraciado, ¿qué se cree? Que uno se puede equivocar y que vamos sobre él. Y esos tiempos de gente así asquerosa que cree que un estudiante de maestría o de doctorado es tu esclavo y que lo debes de pisotear y ningunear y sobajar debe de acabarse en el país que sea. Sí. Ujú. Pero bueno, qué bueno que te defendiste. Es un orgullo. Sí, Eso es todo. Eso pues es realmente pensaba, todo. realmente Ajá, pensaba que iba a perder porque generalmente apoyan a quien van a ver más seguido, que va a ser un investigador, a un estudiante de ajá. maestría, pero aún así yo presenté mis pruebas. Y una de las cosas que recuerdo haber dicho, además de presentar mi trabajo de un año, cuando inició el juicio, abrí con la frase, este es un trabajo de un año de maestría, pero si los presentes aquí consideran que mi trabajo no es de un estudiante de un año de maestría, entonces córranme. Pero si sí es un trabajo de un año de maestría, entonces ustedes me van a buscar otro supervisor porque yo no tengo que hacer nada y esto es un agravio a mí. Así que vamos a ver. De cómo nos Y toca. sí, de cómo nos toca. Y ya finalmente presenté mis pruebas y demás. Y también tuve el placer de decirle en su cara a mi ex supervisora que ella era la perfecta definición de lo que un científico no debe ser. Alguien Genial. que Saludos a no los le... del HH. Exacto. Em, ¿Cuántos? alguien que no le guste que cuestiones, alguien que quiere que sea su esclavo, una persona No, que no, no, quiere no. correrte en vez de escuchar argumentos y de razones. Así que le dije que muchas Exactamente. gracias porque esto me está ayudando mucho a darme cuenta de lo que no tengo que hacer como científica.
Aplausos, eso. Va a ser un super podcast, otro super podcast. Vientos, qué Sí, bueno. sí, Qué sí, bueno ya que, al que final, tuvo. sí, y bueno, al final tuvieron como un momento donde iban a determinar la decisión y demás, así que ya después me llamaron y me dijeron que ellos Al otro. consideraban que tenía que seguir en la universidad Qué y bueno. No todos los casos, lamentablemente, exacto. alrededor del mundo, aquí en México, en Canadá, terminarán así, porque pues, te Mm, vuelvo a repetir, es condición humana. Vas a ver otros lugares donde, aunque tengan toda la evidencia, va a haber pobres estudiantes que lo pierden. Ajá, o sí. sea, así es la condición humana. Entonces, pero qué bueno que en tu caso no fue así. Prevaleció la justicia, prevaleció la razón y prevalecieron las evidencias. Eso es todo. Qué bueno, qué bonita historia, ¿eh? Para eso es este podcast, para que los gente aprenda y sepa que también hay que defenderse pleno sus derechos. Por cierto, te invito a mi otro podcast, El Profesor Despedido, por si lo quieres escuchar. Sí. Está en YouTube, ahí también te estás invitada a escucharlo y si quieres también luego ahí, a ver, invitaré ya que se me acaben los temas. Bueno, pues continuemos después de este gol. Sí, me gustó muchísimo lo que dijo también sobre los laboratorios en UPM y sobre esta como cultura de victimizarse, de yo no tuve laboratorios, entonces esto justifica que yo no sepa hacer Ujú. las cosas. Y es algo que a mí me da mucha espinita cuando escucho a exalumnos de la universidad decir, es que no tuvimos laboratorios, no tuvimos esto y por eso no lo sé. Mm, no, no te justifica. O sea, realmente la ausencia de laboratorios no te justifica, simplemente. Y yo recuerdo que cuando, es cierto, obviamente si tienes laboratorios y demás, tienes una cierta ventaja. Cuando, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en el Instituto Nacional de Cancerología y recuerdo que muchos estudiantes de la UNAM ya tenían un conocimiento previo sobre lo que tenían que hacer en cultivo celular y demás, pero y yo recuerdo que siempre le dije, o sea, siempre es bueno hablar con la verdad, es bueno no querer aparentar que sabes cuando no sabes. Y Exacto. sí, entonces yo recuerdo muchas veces decirle a los supervisores con los que tuve oportunidad de interactuar, siempre dije, estas son mis fortalezas, me gusta aprender, me gusta cuestionar, aprendo rápido, eh, este es el conocimiento que tengo y por otro lado, estas son también las deficiencias que tengo y que me gustaría trabajar en ello, denme la oportunidad. Ajá. Ahí está. De hecho, el ingeniero Julio de la Cruz, ingeniero mecánico electrónico, lo dijo. O sea, él también tuvo una experiencia donde él dijo, bueno, es que esto no lo sé, esto sí lo sé, esto lo hago, y también tuvo suerte, le tendieron ahí una situación, hace dos podcasts que habló y de esa situación, muy similar a lo que tú dices, y le dije, "No, creo que una de las mejores respuestas que también decía yo en clases a los estudiantes es que cuando estás en una situación de entrevista o en el trabajo, lo mejor que puedes decir es no lo sé, o sea, si no lo sabes, dilo, no lo sé, no lo sé, pero puedo aprender, o sea, lo puedo, hacer si me enseñan o si me dan chances de aprenderlo, ¿no? O sea, lo mejor es no mentir, ¿no? Porque que te cachen de que, oh, sí, o como a muchos que conozco, que bueno que ya los voy a desconocer, este, pasa, ¿no? O sea, es una situación. Ah, pero pues qué chido, o sea, qué bueno que aquí sin tapujos, ay, que Canadá todo es bello y bonito. No, no es cierto, tiene sus cosas. Y aquí al aire, qué tal está el estofado de castor? No, inexistente, no, no. Ah, chale, eh, lo que sí recuerdo es que mi amigo que está por allá, saludos a Guante, luego sigues tú, me compró unos cómics que le encargué. Me dijo que cuando lo llegaron y lo sacó, salió a buscarlos a su cochera, hasta salía vapor del frío que estaba haciendo de mis cómics que le cargué. A mí me imagino cómo va a estar el frío. Bueno, pues. Sí. Entonces, así fue. ¿Cómo fue tu proceso para llegar a ser admitida entonces en la maestría? ¿Qué te pidieron? ¿Te hicieron examen, entrevista? ¿Tienes beca del CONACYT? ¿O tienes beca de allá? ¿O cómo están las cosas? ¿O trabajas y te mantienes? ¿O cómo está? ¿Cómo está? Todo eso. Quiero saber. Bueno, generalmente lo que te solicitan es tu título profesional, tus calificaciones, si tienes un promedio que es alto, te da mucha ventaja. En mi caso también hubo, no te hacen un examen, yo tuve una entrevista con mi supervisora y en esa entrevista
Bueno, primero tienes que buscar un supervisor y lo que hice fue investigar a varios en áreas que me interesaban y les envié un correo electrónico con mi currículum diciéndoles estas salí de esta universidad, estoy en México, pero me gustaría estar en su laboratorio. También algo que es importante es no solamente elegir supervisores por elegirlos, pero realmente leer su investigación, en qué trabajan. Así que Sí, mm, bien, sí, sí. trataba de hacer como un comentario sobre su investigación. Decía, en este paper mencionó tal, tal y tal, y creo que yo podría aportar esto en su laboratorio. De todos los mensajes que contesté, que envié como 50 solo dos me contestaron. Pero es algo muy bueno, siempre como enviar a todo el mundo. O sea, no creo que haya un supervisor que no haya mandado correos y algunos me contestaban que no tenían funding o que eh, sí, no tenían presupuesto para la investigación. Entonces, bueno, eso fue generalmente, fue una entrevista. Ujú. Y en cuanto al CONACYT, nunca tuve beca del CONACYT Ajá. y em, también Uh, no me gustó para nada tampoco el sistema de financiamientos ¿Ofrecía? que ofrecía. Es como un financiamiento, pero es mitad financiamiento, mitad beca y no, nunca quise tener como una deuda ni con la universidad ni con CONACYT, además de que también CONACYT, creo que uno de sus requerimientos es que regreses al país y mm, sí, así que no, lo que obtuve fue como un pago que me hacía mi supervisora para mantenerme, Ujú, pero la verdad cruda es que incluso con ese salario que te dan, no te da para vivir en Canadá. ujú, Y eso que es aquí en Saskatchewan. O sea, no puedo ni imaginarme la gente que esté estudiando en Toronto. Tienes que trabajar, o sea, tienes que tener un trabajo extra o algún caso de apoyo. ujú. En su caso, yo tuve que, bueno, en ese tiempo ya estaba con mi novio, así que le pedía dinero prestado y le iba pagando con mi salario de laboratorio y práctica. Y bueno, también mis papás me apoyaban desde México, pero te pueden enviar el dinero que sea necesario y no te da No ni siquiera alcanza. no te da para tu despensa en Canadá. Ujú, Entonces, lo que sí recomiendo si alguien quiere irse a Canadá es adquirir una beca con ACID o lo que sea, si es que pueden, ujú. porque Bueno, ahorita no sé cómo lo manejen, porque sí ha habido cambios con las nuevas administraciones, desde la administración pasada, el sexenio que acabó, ahorita no sé qué vayan a hacer. Ha habido ujú, cambios, no sé cómo esté, lo ignoro, lo ignoro. A mí en mi momento era que tenía que pagar, devolver lo prestado ujú, y darle gracias al prestado. No, que va a estar dando gracias. Le di las gracias a los que pagan impuestos. sí. Pero después el presidente desde su momento dio nuevas instrucciones y se condonaron todas las becas. O sea que Ujú, éramos libres, ya no teníamos que regresarlo. Ahorita no sé cómo está la cosa, ya eso ya tiene bastantes años. Ahorita no sé sí, cómo sea. Pero siempre es bueno irse a checarlo y a revisar y a accederlo, porque sí puedes hacer muchas cosas. Y aquí viene otro punto importante, el inglés. sí, Tú tenías un buen inglés en la universidad, ¿no? sí. Qué tanto te ha servido? Uy, muchísimo. De hecho, no solamente para desenvolverme en Canadá, sino desde que estaba en la universidad, recuerdo que mm, si quería expandir más en un tema, información de buena calidad siempre la encontraba en inglés o videos los podía encontrar en inglés, entonces no solo es para irte a Canadá y poder pedir tu café en Tim Hortons. Es, es Please, para one realmente, coffee. sí, un buen coffee, ¿no? Es para realmente expandir más en temas. La ciencia está escrita en inglés. Aquí tuvimos a la teacher y se apenó cuando le pedimos que hablara en inglés. Tú te apenarás si ahorita empiezas a dar la plática en inglés, un No, no, segmento. no. Adelante, podemos empezar a hablar en inglés. Adelante, let's do it. I have troubles with my English because I don't have a practice very much. I've been testing in some exams and some evaluations, and it's very vulgar my speaking and my writing. Uh, but you don't have this problem. Come on, talk. Yeah, I originally was thinking on doing some sort of certification before. Um, and when I was applying for University of Saskatchewan, I remember that.
they were asking for that, and what I found was this Duolingo certification that it just lasts for Oh, 30. Yeah, there is a yeah, there is that. And it's actually pretty good because you can do it just from your house. You don't need to go like with other certifications such as TOEFL or Cambridge and so on. okay. Yes, Yeah, that's nice. it was pretty good. So what I had to do is just mm, there were some exercises where when you had to describe objects, like there were certain objects and or images, and you had to use your vocabulary to say, oh well, okay, there's this. I can see a park and this people gathering around and blah blah blah. So yeah, they were evaluating your speaking that way and your listening. You had certain exercises and you had to put it together. But it is pretty good and pretty practical if you just need a certification that is fast and you have to prove your English. And they had equivalences to um, TOEFL, I remember. So they would yeah tell you your Yes, level. there's Yeah. many places require the tofu, and I always be a joke with tofu. It's Yeah, very yeah, it kind of sounds uh, familiar. okay. I didn't understand very good your and I'm hearing you. That's because I in my life saw movies in English, comics reading in English, but not practice. That's my error, my mistake, Yeah. personal mistake. But I defend. Come on, come on. Yeah, yeah, you do pretty well. One of the things I remember, one of the things that Sorry. I remember doing to improve my English was just speaking by myself. And I am also learning French now, and I'm just learning it by myself. Oh, Yeah, nice. yeah, it's not Uh, as good as my English, I promise. My English is not great, but say something in French. Come on, say um, something. That's our only oh, but phrase. my French is horrible. Okay, well, bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 25 ans, je suis du Mexique et j'aime bien les langues et d'apprendre les français. Euh, et voilà. It sounds good. It sounds good. But sorry, I can't tell more. It's for me. It sounds good. You just put me in the spot. I don't know why I'm speaking because I told my husband, listen to the podcast, we're going to be speaking Spanish, but now we're speaking English, so whatever. I have a questioning about. I have to put some subtitles in this part, Yeah, you but could. that is not my problem. You have to learn English because I it's do very important. remember that you were just one of the few professors at university that would share things in English, or Yes. I remember that the books that you were basing some of your classes on were in English, and they were pretty good. They were very good books, and yeah, it's not something that a lot of professors used to do because they didn't Ah, understand English. yes. The knowledge is I found is in Spanish or English. I use both. Mm. That's with me always. You listen that? Hey, people, you heard that? It's important. It's very Yeah. important. I'm very grateful. Okay, do you want to go in English or Spanish? I honestly, I mean, I speak English every day, so and my favorite language in the world is Spanish, so I would love if Okay. we could switch to Spanish. Regresando entonces a español, Sí. vamos aquí al folclórico. Ok, muy bien, muy buen segmento. Ok, vamos a hablar entonces a detalles. ¿Cuál es tu opinión, que ya que estás en el extranjero, pero también estuviste en la escuela, cuál es tu opinión de la situación de los estudiantes aquí y allá? ¿Qué observas? ¿Qué hay de problemas semejantes? ¿Qué hay de virtudes semejantes? ¿Qué hay de cosas diferentes? Tú que has estado en estos dos mundos y puedes darnos esa perspectiva. Adelante. Bueno, una de las cosas que veo diferente es es la seguridad que tiene un estudiante canadiense a un estudiante mexicano. Y se puede explicar por las cuestiones socioeconómicas y por em, el acceso que tienes a ciertas cosas, la personalidad en general. Como que el aprendizaje también se puede explicar por las cuestiones socioeconómicas de una persona, en mi parecer. Y ellos son muy seguros, tienen mucha seguridad en ellos mismos. Hay algunos estudiantes en México que también la tienen, pero no está basada en algo mm, ¿Qué, concreto, es qué, más.
Ay, Nosotros decíamos que los estudiantes de la escuela, esa escuela, sí, sufrían de Dunning-Kruger, o sea, sí, como que había muchos que se creían y no sabían nada, ¿no? O sea, sí, luego, exacto. luego es un problema, ¿no? Ujú. Pero, ¿hay algunas semejanzas ahí en ese término? Sí, sí lo hay. Y una de las cosas que yo he notado muchísimo en cuanto a las semejanzas es en la deficiencia en el aprendizaje. Y es extraño escucharlo porque también siempre te venden una idea de Canadá como este país avanzado, primer mundo, el sistema educativo. Y tiene creo que es el país que con más gente educada en el mundo. Sí, eso significa que tienen más personas que estudiaron algo más que la preparatoria. Pero sí, noto muchas semejanzas en las deficiencias en la forma de aprender. Y, por ejemplo, hace unos días recuerdo que estaba caminando y vi a un estudiante que estaba escribiendo algo sobre un tema sobre biología celular, creo. Y le dije, ¿qué haces? Porque simplemente estaba transcribiendo un texto. Eso era su manera de estudiar. Y le dije, "Mm, ¿qué, qué haces?" Y me dijo, estoy estudiando para mi examen. Y le dije, ok, ¿cuándo es tu examen? Y me dijo, no, en unos días va a ser mi examen y tengo que estudiar. Y le dije, ¿y entonces estudias transcribiendo el texto de un libro? Y me dijo, sí, me ayuda mucho y además me preguntan, el profesor me va a preguntar conceptos muy específicos, así que necesito O sea, saberlos de él. memoria. Sí, exacto. Memorizan. Y recuerdo que le dije, no tendría más sentido que verdaderamente entendieras el tema y una vez que ves el concepto pudieras explicarlo porque lo sabes y no porque lo memorizaste. Y ya, quizá me dio como una razón de no, esto funciona para mí, lo que sea. Tampoco me iba a poner a, Nació a a dar todo, cuestionar, sí, a cuestionar tu todo método de aprendizaje. Pero de he notado mucho pedagógico. eso. He Ajá. notado que incluso para hacer Canadá hay mucha gente que no va por ese proceso de aprendizaje. Es memorización, mm, no realmente cuestionar el tema. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis porque francamente cuando yo inicié en la universidad también tenía ese esquema. Es un esquema que Sí, tenemos sí, sí. mucho y recuerdo que yo rompí el esquema cuando tuve una clase de usted sobre la técnica Feynman. Y me causó mucho conflicto cuando escuché, bueno, sus cátedras siempre me causaban conflicto porque, sí, siempre eran conflictivas para mí, porque recuerdo que cuando inicié la universidad era creacionista, em, tenía el esquema de memorizar y traté como de equilibrarlo un poco ya al final, pero tenía esos esquemas. Entonces, las clases siempre me generaron mucho conflicto porque hablo sobre la técnica Feynman y es una de las técnicas que no entiendo por qué no se enseñan o la gente no quiere aprender. No entiendo realmente por qué ese debería ser el esquema de aprendizaje. Mm, entonces esas son las semejanzas, es no cuestionar, no hay preguntas, no hay interés, por, no sé por qué hay un temor a realizar preguntas cuando estás viendo un tema. No sé si es miedo o es incapacidad, no lo sé, pero sí he visto que la gente no cuestiona mucho. No todos, obviamente, pero sí es algo que sí he visto en la academia Bueno, y en... ya sabes que el problema es el no preguntar, no preguntan, esperan a que uno les esté todo. Esa idea de memorizar, creen que para todo sirve y pues obviamente hay Sí, lo que siempre he dicho, la memoria forma parte del proceso, no es el proceso. sí. Me asombra que digas que ahí también se maneja, pero no me extraña porque yo he visto canales de ciencia, Ujú. de divulgación. Hay uno muy famoso que es australiano, es de un físico, Oh, sí. se me olvida, soy un asco. Y Cetáceo. entonces él ha Sí, sacado varios sobre la enseñanza, el aprendizaje y la sí, educación, y sí. entonces curiosamente demuestra que todavía tienen problemas de este estilo en el primer mundo, ¿no? O sea, nosotros muchos así. Ojo, no en los países de mejor educación, como ya sabes que es Sí. Noruega o qué, o En Finlandia. Noruega, Entonces, en el Nueva China es otro Zelanda. caso. China, no, China es otro caso. Es un Sí. diametralmente opuesto. China es diametralmente opuesto, ¿no? O sea, pero bueno.
Es muy Eh, interesante lo que dice de China, porque hay algunos estudiantes que están haciendo su maestría de China y puedes ver cómo son tan buenos al ejecutar, pero son nunca, o al menos con los que yo he podido interactuar, no preguntan por qué. Nunca preguntan ¿y por qué tengo que hacerlo? O hay una mejor forma de hacer esto. No tienen ese chip, es más ejecutar, mm, ejecutar, ejecutar. sí, sí. O sea, el estilo chino y el estilo acá tiene sus pros y contras. Lo Sí, sí, chido, lo sí, chido sí. sería poderlo empatar bien, pero bueno. Bueno, aquí con la cuestión, hemos hablado de toda esta parte, pero pues también luego yo empiezo a comentarles del enfoque STEAM. Ya sabes, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Ajá. Sí, ¿Tú conoces algo? ¿Has hecho algo de esto? Por ejemplo, hemos tenido aquí invitados del área académica que son artistas, o sea, músicos, tocan. Tuvimos a un egresado del HH que es empresario, pero pues también le gusta tocar la trompeta o el trombón. O sea, tú en ese área de STEAM, ¿qué partes tienes? O sea, ¿has, sí. has cultivado artes, las artes, algún arte en especial? ¿Qué tienes ese rubro que te ayuda a la creatividad? Sí, es súper importante. Hay muchos científicos que solamente saben de su tema y no... Si tienes una conversación con ellos afuera de un laboratorio, es la conversación más aburrida que puedes tener. A mí, y no soy la persona más interesante, disclaimer, pero una de las cosas que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es tocar la guitarra. También aprendí recientemente a pintar con acuarelas y aunque suena, sí, sí, entonces en mis ratos ¿Tienes, libres, tienes algo para mostrar? sí, sí, sí. A ver, queremos ver que se vea, que se vea. En este momento, la joven estudiante Michelle de posgrado en Canadá se ha retirado para buscar su obra de arte y mostrarla en la pantalla, la cual será descrita en estos momentos cuando la enseñe en este podcast en la parte de audio. En la parte de video, ustedes la podrán ver y apreciar, pero los que solamente lo escuchen tendremos que narrar de qué se trata. Y ha regresado. Ok, vamos a ver qué es. Ya regresé. A ver. Ah, genial. Lo que estamos viendo aquí es una acuarela de unos chiles rojos o chiles anchos. Necesito ¿Cómo se? unos chiles rojos. Chiles Estoy, rojos. Oye, sí, está bien, bastante bien. una Ah, manzana. este todavía se ve de aprendizaje. Los chiles se Sí, ven mucho de más hecho los chiles avanzados. es como lo más avanzado que he hecho Sí, sí, porque se ve más avanzado. es Sí. como, Ah, esa me gusta. Me gusta. O sí, sea, son unas y también toronjas, naranjas. ah, Ay, qué bonito. sí, Todavía, o no, sea, necesitas definitivamente si unas vivo cosas, de... necesitas unas clases de composición. Y Sí, adivina dónde damos clases de composición a unos buenos precios, un curso excelente donde verás cómo se puede trabajar la composición con las matemáticas y la física y aprender mucho y más a mejorar bastante con nosotros. No es un comercial, ¿eh? Pero sí, sí lo es. Por favor, inscríbanse. Muy bien, está muy genial. No sé, ¿tienes alguna pregunta de lo que nosotros hacemos o te pregunto? sí, ¿qué están haciendo diferente de lo que... Muy bien, el Steam que nosotros trabajamos está inspirado y basado principalmente en el Renacimiento. Creemos que las personas pueden desarrollar su forma como polímatas. Es la palabra que surgió gracias a Josué. La palabra correcta es polímatas, no todólogos, polímatas. Es decir, que podemos realizar un montón de actividades y desempeñarnos en ellas de una manera excelente, como lo hicieron los grandes genios del Renacimiento, que tenemos los grandes nombres, pero aún aquellos que no sabemos sus nombres también eran increíblemente buenos. O sea, era una curva de Gauss así, pero bastante extendida y abierta, ¿no? Y creemos que esa inspiración nos permitirá desarrollarse en distintas áreas y hacerlo mejor, porque pues ellos aprendían de todas estas áreas. Y por eso a mí me encanta la idea de STEAM. Tenían que aprender de ciencia, tenían que aprender de matemáticas, tenían que aprender de las artes, tenían que aprender de la tecnología y usar la tecnología de su momento. Ujú. Ujú, Entonces creo que eso es lo que a nosotros nos da este enfoque y marca la diferencia precisamente porque estamos instruidos en el arte, hemos trabajado ahí, nos gusta mucho la historia, porque a diferencia de otros que yo he investigado a nivel nacional, no sé cómo está allá a nivel internacional, no sé cómo está Canadá,
pero yo veo que de repente un laboratorio de robótica le cambian el nombre y le dicen ya que el laboratorio STEAM y sigue siendo el de robótica. ¿Y dónde está el arte, no? O sea, dónde están bien las matemáticas? ¿Dónde están esas cosas, no? Entonces, creemos que podemos retomar muchas cosas de los clásicos, pero también de los modernos. Hemos hecho prácticas de estudio con, por ejemplo, la serie esta animada de Arcane. Y ven que ahí se está aplicando los conocimientos del Renacimiento, ahí lo aplicamos igual de igual manera, entonces puedes aplicar de saltar, no tienes por qué quedarte en el Renacimiento, sino ir en cada época, incluso con la cultura pop, descubrir que ahí están metidas las matemáticas, está metida la física, está metida la ingeniería. Ujú. Eso ha sido lo que nosotros tratamos de marcar de diferencia. Y hacer un uso muy, muy importante sobre las matemáticas. Una de las cosas importantes que hemos descubierto, yo de manera principal es la geometría. Creo que falta que la gente estudie muy bien geometría y que la geometría les ayudaría a entender mejor las matemáticas, incluso aritmética y álgebra, les ayudaría muchísimo más si se les enseñara bien geometría. Y eso es una de las intenciones que nosotros tenemos. Y eso me llevaba a preguntarte, cómo estás aplicando ahí las matemáticas? ¿Cómo te está yendo ahí con las mates? Bien, es, es gracioso, pero tener, obviamente las personas con las que trabajo tienen un contexto un poco más vienen de biología, de bioquímica algunos, pero a pesar de que estudié ingeniería en nanotecnología, aquí por ejemplo la ingeniería em, son como un poquito intensos en el sentido de querer diferenciar a un ingeniero en nanotecnología de un ingeniero electrónico o de otro tipo de ingenieros y tienen un... Entonces trato siempre como que de ser cuidadosa y decir, sí estoy ingeniería, pero quizá mi enfoque es un poco más, no sé, nanociencias y demás, porque ellos tienen un anillo y toda una ceremonia y son parte como de este grupo que realmente no necesito pertenecer. Sería como el estereotipo ¿cómo se llama esto? De la teoría del Big Bang de los personajes. Esa Sí, separación del ingeniero y los de física, sí, un poco así, sí, o sea, sí, como que el Golovitz, creo que se llama Golovitz y el otro, el Sheldon, ¿no? O sea, esa separación así como que, sí, tú eres ingeniero, aunque seas un genio en ingeniería, pero eres ingeniero, y yo sí, en ciencia, más o sí, menos. sí, 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 sí hay una diferencia. Mm. Pero una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, que es muy básico, pero es impresionante que muchos, incluso con doctorados, tienen, es que no, hay veces que los números no les dan y es porque no cuidaron sus unidades, algo así de básico. No escriben las unidades, entonces al final dicen, ah, bueno, esto no tiene sentido, ¿qué está pasando? Y nunca veo que pongan las unidades cuando están haciendo algún cálculo. Y hay muchas personas que obviamente lo hacen pues, por default y está bien, pero es algo que a mí me escandaliza un poco cuando digo, ¿cómo sabes que estás haciendo algo bien si tus unidades no las estás poniendo adecuadamente? Y bueno, aplico yo las matemáticas con análisis estadísticos. Realmente yo no tengo que hacerlos a mano, pero uso software para eso y debes de tener como eh, una cierta introducción a estadística o al menos tener un vago Sí, conocimiento para elegir cuál es el correcto. sí, 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 algo que siempre he dicho, laboratorios también sigue habiendo matemáticas. Si te Sí. ven la cara, si no ves matemáticas, si no ves estadística y probabilidad en las experimentales, estás mal. Ujú. Muy bien, la otra cuestión que ya me acordé, software, Windows, Linux, sigues ahí. Mac, estoy usando ya mi... ¡Ah, no! ¡Qué Hacia el asco! lado oscuro, Te has pero usé Linux por vendido. mucho tiempo. No puedes. Pero, pero ¿estás viviendo el sueño o lo pagaste? ¿Cómo? ¿Estás viviendo el sueño de tener una Mac sin haberla pagado o la tuviste que pagar? Ah, Pagada, sí. ¡No! Bueno, ya ni modo. Sí, sí. Por- Bueno, está bien. O sea, Linux Torvald usa una Mac, pero con Fedora, ¿no? Ujú. A ver si que se vea ese Fedora ahí, sin miedo. ¿Dónde? En tu Mac, que se vea ese Fedora en la Mac. Ujujú. Ya sabía que... Bueno, lo quería mantener privado, pero bueno, ya.
ya quedó público que ya dejé Linux. Qué vergüenza, pero bueno. Ay, Bueno, ya no diré más, ya sigo ahí con y Linux. comentarios. Sí, comentarios. Bueno, había que tener un punto negativo en esta entrevista. ¿Y Sí, cuál es el futuro de Michelle? Después de la maestría viene el doctorado. sí, sí. ¿Ahí mismo o en otro lugar? Por ahora la decisión es estar en mi mismo laboratorio. Estoy muy feliz con mi supervisora y con el equipo que tenemos. Son todos muy positivos y también me gusta que haya ese lugar para hacer preguntas. Hay veces que llego con mi supervisor y le digo, creo que tal vez podemos cambiar este modelo o podemos... Y Ah, qué chido. y me agrada Eso, que es súper abierta y yo eso también, sí, es... cómo me hacen falta estudiantes como tú? O sea, que me cuestionen, que me pregunten, porque te forzan, uno, a reafirmar tus conocimientos y dos, si no los tienes, a buscarlos y aprender. Y entonces se da ese genial proceso. Qué bueno que lo sigas manteniendo. Además que el principio del aprendizaje, el principio de la ciencia es la duda, es decir, a responder a las preguntas. Y como siempre dice, no es la respuesta lo importante, sino es hacer las preguntas correctas. Eso está bien, genial, qué bueno, me da mucho gusto y orgullo. Muchas felicidades. ¿Y Gracias. cómo No, compaginas tu vida casada con tu vida estudiantil? ¿No es difícil? no, realmente, mm, de hecho, es bastante, me casé con un ingeniero, entonces, ¿Ingeniero en ah, qué? es ingeniero en electrónica. Oh, wow, nice. Sí, entonces a los dos nos gusta la ciencia, a los dos nos gusta cuestionar cosas. Hay veces que, no sé, le hago algún comentario sobre mis experimentos y demás, y a veces me hace ciertas preguntas que igual digo, ¿por qué me preguntaste esto? No, no lo había considerado. Entonces hay veces Ah, oh, que sí, es muy enriquecedor tenerlo porque alguien que tenga alguien con un como un contexto de ciencia, no es, tal vez no hubiera sido lo mismo si me hubiera casado con un artista o algo así, pero a ambos nos gusta aprender y a él también le gusta, le gusta pintar también y muchas veces hemos ido a varios museos, apenas estuvimos en los Juegos Olímpicos y oh, sí, y ¿de fuimos a... invierno? ¿Mm? ¿O los de... No, en París. Oh, ¿fuiste a París? Sí. Chale, Sí, sí, que voy a tuvimos la llorar. oportunidad de ir al Museo del Louvre y también fuimos a Ah, Inglaterra al genial. A Museo ver, Británico. sí, qué súper chido. ¿Viste la Mona Lisa en vivo? Sí. Ajá. Oh, no, qué envidia. Oh, voy a cortarme la También vimos pena. mucho del trabajo de Charles Darwin en el Museo Ay, qué chido. Británico. Wow. Estuvo increíble. Y me gusta porque ambos también disfrutamos del arte, así que estuvimos, nos la pasamos horas viendo. Este, Es qué- impresionante, es simplemente impresionante y todas te las da la historias. perspectiva de por qué el arte moderno no es arte. Sí. Yo también, no sé si sea que no lo entiendo muy bien, pero honestamente sí soy, no me agrada tener que, por ejemplo, ese tipo de arte que tú ves en esas pinturas se explica por sí mismo. Y muchas veces el arte moderno tienes que ver un cuadro azul y una gran descripción que te dice, el autor estaba intentando describir Ah, sus sí, sentimientos. sí, 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 sí. Ya lo han dicho la gente que sigo. Saludos a Belina Lesper y al otro Villarreal. Sí, Si tú pones una obra de arte moderno en la calle, ni quien la pele. Hasta la basura se va. Tú pones una obra verdadera, clásica, y presta, ¿no? Presta, ¿no? O sea, desde ese punto es muy diferenciador, ¿no? sí, aunque Este, también hubo una exposición a la que fuimos sobre arte contemporáneo que sí me impresionó mucho porque la artista hizo como objetos que parecían fósiles y demás y los hizo... Y por un momento pensé que eran fósiles, pensé que eran ciertas cosas y después en la descripción decía que la autora quería dar un punto sobre la basura que hay de electrónicos y demás, los convirtió en estas como reliquias y daba su punto sobre el cambio climático y eso sí me pareció interesante porque me impactó, realmente pensé que eran fósiles o que eran este tipo de cosas y no, bueno, era diferente. entonces se no cumple con lo que acabo de decir y eso está bien.
Sí, Ahí está, ¿para qué más? ¿Para qué más? sí. Muy bien. Ok, ya hablamos de estudiantes, esta situación. ¿Cuál sería tu perspectiva para que tú aconsejaras a las personas que nos llegan a escuchar, si escuchan gente que todavía está estudiando? ¿Cuál sería tu comentario, tus observaciones o tus palabras que les gustaría dedicarles o decirles? A mí me gustaría decirles que no tengan miedo en darse cuenta que no saben aprender. Recuerdo que hubo un día en específico en donde dije, nunca, fue como que me cayó un peso encima de decir, todo este tiempo he memorizado, he pensado que transcribiendo aprendo, que escuchando un video aprendo, y me sentí tan mal conmigo misma, tan bien y a la vez tan mal, porque dije, ¿qué he hecho todo este tiempo? Y dije, no sé cómo aprender, o sea, no tengo las herramientas. No por culpa de mis profesores, yo supongo que es culpa mía. Y dije, no sé cómo aprender, no tengo esas herramientas. Así que una de las cosas que yo les recomendaría es aprender a aprender. Suena extraño, pero es la clave de absolutamente todo. Incluso ahora que estoy, que uno siempre, siempre aprende, nunca paras de aprender y si paraste de aprender, entonces estás muerto y intelectualmente o simplemente es algo muy triste, o sea, no tener Sí, la sí, sí. mentalidad de que puedes aprender realmente me parece muerte en vida. Así que yo diría eso, buscar si la técnica Feynman funciona para ellos, sería algo bueno, o simplemente buscar Otras herramientas formas, para sí. aprender. Sí, otro tipo de herramientas. Algo más es no tener miedo a demandar más de un profesor. Siento que esta mentalidad que uno tiene como estudiantes, yo soy menos, estoy en lo más bajo y cómo voy a demandar un nivel más alto de mis profesores. Me acuerdo que en la preparatoria había profesores que escribían algo en el pizarrón y decían, bueno, esta es la clase, escríbanlo ustedes y buenas tardes. O decían algo que decían, esto no tiene sentido, no fue este autor el que lo dijo. Y realmente, inevitablemente te conviertes en alguien molesto. Muchas veces los profesores no lo van a tomar bien, pero Pero estamos hablando de eh, los malos profesores. claro, Pero sí. aún de ellos aprendes, eso es lo importante, hasta de los malos profesores aprendes. Ujú. Entonces, eso y también sentirse, yo creo que también hay una muy baja autoestima de un mexicano por ser mexicano. Y eso también nace en una falta de conocimiento histórico. O sea, también eso es una falta de conocimiento de tu historia. Eh, De por... hecho, de hecho, ya hay algo que yo estoy en contra y ya lo he manifestado, o sea, me choca lo del latino. Sí. Es una forma apelada de racismo de meternos a todos los que somos de diferentes, o sea, mexicanos, colombianos, peruanos, en una misma, para que no lo sé identificar. Que ojo, que también nosotros lo repetimos, ¿eh? Sí, Yo, yo yo lo lo digo, dije hace yo, rato. yo lo digo en broma, pero los chinos, o sea, ves a un japonés, es un chino. Ves a un coreano, es un chino. O sea, ahí también estamos perpetuando ese tipo, los englobes. Es que todos son iguales, y no es cierto, no son iguales. Ujú. Ujú, Entonces, igual aquí nosotros esa de no querer identificarlos y pues ya todos caben en esa misma, y ya no me hago bolas, ¿no? ujú, Es como si a todos les dijéramos gringos, sean franceses, sean ingleses, sean alemanes. ¡Es gringo! No. Ajá. sí, Y qué bueno que lo analizas, porque sí es cierto, hay mucha gente que como que se nos, este, no se siente, se sienten inseguros y como que no se valoran, se desvalorizan y deben entender lo que no, porque si estás bien armado con conocimientos, es el mismo conocimiento que puede tener cualquier persona en cualquier lugar del mundo. así es. Es una buena observación, muy buena observación. Y eso me recuerda también ya para ir empezando a enfilarnos al final. ¿Cómo te está pegando las IAs? Porque a nivel estudiantil, esa es otra bronca, que las IAs lo resuelvan. Mm, ¿Cómo? Las inteligencias artificiales, Oh, cómo te está pegando las inteligencias? Porque sí, los estudiantes, así que sí. tú estás diciendo que de por sí tenemos bronca, ahora que la IA lo haga, yo ya ni siquiera tengo que hacer nada.
Entonces, Sí. ya estamos empezando con esos problemas fuertes. Justo había escrito algo porque quería que habláramos sobre inteligencia artificial. Eh, que es súper interesante, pero hay dos enfoques que estamos viendo con la inteligencia artificial. Uno es, hazme este ensayo, piensa por mí, resuelve este problema. Si no tienes las herramientas de cómo aprender y estas herramientas de pensamiento crítico porque muchas veces he notado que cuando le hago una pregunta a ChatGPT, me doy cuenta que está mal y le digo, no, estás mal. Efectivamente. Tienen un bias, sí, un Yo era sesgo. virgen, yo era virgencito de las IAs hasta hace unas semanas. Porque ahora que le pongo a Google que necesito esto, me responde una IA Ah, y yo, ya no hay opción. Sí, no hay opción. no, no, ya no estoy bien. Pero bueno, de ChatGPT yo nunca lo he usado, o sea, y no es que esté en contra, al contrario, pero sí he estado muy pendiente de gente, como tú dices. Yo sigo un canal, te lo recomiendo mucho, se llama La Filmoteca Maldita, es un canal de Ok, cine español. Y él una vez sacó un video precisamente que él no es experto del área, no es de programa nada, o sea, él es de la parte antropológica, cine, se puso lo que tú dices, se puso a hacer una prueba con ChatGPT, ese, sí, pero porque él sí tiene criterios, sí tiene formación, sí tiene forma de análisis, y es lo que acabas de decir, o sea, le respondió mal, lo puso a hacer guiones para su programa y los exhibió de cuál creen ustedes que escribí yo y cuál creen, y dice, es que falla, eso no es inteligencia, ¿no? O sea, sí. una gente de ese rubro, ¿no? O sea, y ahora imagínate que, pues, que hay gente que no tiene eso y supuestamente debería tenerlo, ¿no? ¿Y cuál es la Sí. otra parte que ibas a decir? La otra parte es que es una herramienta increíble. Es realmente, a mí me impresiona lo que puedes, lo que puedes obtener de ella. Yo uso la versión, no es de pago, pero a veces tienes una opción de Scholar GPT en donde tienes como cinco como inputs que puedes poner y son gratis y ya después te dice, bueno, ya hasta aquí llega, pero le he puesto, por ejemplo, papers y le digo, analiza este paper desde una perspectiva con análisis crítico, necesito tal, tal y tal. Y hace preguntas muy interesantes. Realmente puedes tener como, y es algo que también tuvimos en el laboratorio, porque ahorita hay mucha controversia en cuanto al uso de inteligencia artificial cuando estás escribiendo un paper cuando estás evaluando tus resultados. Así que ahorita estamos viendo cómo se va a regular, porque realmente puede hacer muchas cosas por ti. No, Eh, sí, pero es una herramienta muy, muy útil. Yo lo encuentro así y de hecho creo que puede ayudar mucho al aprendizaje, o sea, en no sustituir quizá a un profesor, pero por no, ejemplo, cuando quiero, em, quiero practicar mi francés, hablo con ChatGPT porque no tenemos francés acá. Bueno, sí, sí hay franceses, pero si quiero hablar con alguien en ese momento, digo, ok, vamos a practicar francés y quiero que me digas, quiero que me hagas una observación en mis errores y cómo puedo decir esto de una manera más natural. Y es realmente increíble, es una herramienta muy, muy útil, la verdad. lo que la cuestión es que deben de entender que diablos es una inteligencia artificial. Yo pues lo estudié en la carrera y si me hubiera dedicado a eso ahorita estaría ganando mucho. No los vi, lo siento, no lo vi. Son las redes neuronales. ¿Qué es lo que hace la red neuronal? Son elementos matemáticos que lo que hacen es precisamente calcular distancias, pero calcular distancias ¿de qué? De información. Entonces, lo que hacen es precisamente un reconocimiento de patrones, es decir, la información busca que se parece y en base a esas agrupaciones encuentra si hay relación o no. La cuestión es que como tenemos las computadoras, que son nuestros dispositivos increíblemente avanzados, lo hacen a velocidades impresionantes, ¿no? Y el entrenamiento es precisamente eso que tú le estás entregando patrones y patrones y patrones y refuerzas a identificar esto se parece a esto, esto se parece a esto, esto se parece a esto. Entonces haces a una gran velocidad. Entonces, eso es impresionante. Pero pues sí está la crítica fuerte de que no les deberíamos decir inteligencia. No son inteligentes. Lo que hacen muy bien es esa asociación de estos valores, de esos datos, porque la descompones en forma matemática, la descompones en números y Mm. busca identificarlos y pum, 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 lo hace a una increíble velocidad. Entonces, eso está bien, o sea, porque pues tú lo acabas de poner, es la balanza de lo bueno y lo malo, o sea, entonces ¿cómo vas a poder tú saber que la respuesta que te está entregando es correcta si no lo sabes? Sí, sí.
Yo pongo un ejemplo muy claro, que es álgebra lineal, ¿no? O sea, eh, las computadoras resuelven matrices y las resuelven muy bien. Tú no puedes resolver una matriz tan bien como una computadora en términos de velocidad. O sea, y hacer una matriz ya 4x4 estás llorando, ¿no? O sea, Sí, total. pero si tú ya aprendiste de una 3x3 muy bien y la refuerzas con una por 4x4, que es la asociación de patrones que también hace tu cerebro, Sí. ya sabes lo que estás haciendo en un programa con una matriz y ya sabes lo que debes de esperar de respuesta y así verificas. Ojo, la inteligencia que nosotros tenemos es que nosotros podemos trabajar con matrices infinitas y una computadora no. Esa es la diferencia de que nosotros sí somos inteligentes. Ajá. Pero está bien, y eso está padre. No había visto ese uso que tú dices para el idioma. Por ejemplo, aquí tuvimos al artista Alonso, Alonso Cervera, que él decía que él sí usaba la inteligencia artificial para poses. O sea, que él le pedía que les diera perspectiva dice, no es para que me las hagan. O sea, me pone la pose y yo ya veo más o menos cómo lo resuelvo. Pero Mm. también decía, hay veces que no me lo resuelve. O sea, y le digo, quítate estúpida, me lo hago. Y sí, o sea. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, eso está bien porque no va a faltar la gente que trate de hacer fraudes, desde estudiantes hasta estudiantes o incluso doctores que se vuelven algún artículo hecho por inteligencia artificial, ¿no? Siempre vas a encontrar esa condición humana, sea donde sea, pero vas a encontrar otra gente que sí la va a saber usar, ¿no? Entonces, es la que tú más usas. ¿Has usado alguna otra? Eh, sí, hay otra, no recuerdo el nombre, pero es para buscar papers. No recuerdo el nombre ahorita, pero también he Ah, usado ya. eso. Es Em, bueno, es que ya con el software increíble y con esto ellas pueden leer una sí, biblioteca entera en unos segundos, lo que a ti te tomaría 30 años de tu vida, ¿no? O sea, esa es sí, sí, la uso ese, diferencia. pero ChatGPT definitivamente es algo que uso probablemente casi todos los días, incluso para cosas tan banales como hazme un plan de alimentación, necesito tal y tal, o cosas de esas. Y creo que es importante que se incorpore porque hay muchos investigadores que están en contra del uso de ChatGPT concretamente y de otras inteligencias artificiales, pero en concreto esa. Y de hecho tengo una amiga que ya tuvo que reportar que utilizó ChatGPT en su paper como ayuda para simplemente checar la gramática y ya tienes que citarlo como Pues sí. que lo empleaste, que me parece sólido, pero mm, yo creo que de hecho en algunos países ya se está intentando como que el profesor sea este apoyo, pero que también la inteligencia artificial te ponga ejercicios. A veces le puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué sería bueno que si le quiero enseñar a mis alumnos sobre este tema, qué estrategias debería de abordar, cómo debería Es de que la información? precisamente porque es una referencia súper rápida para muchas cosas, porque por ejemplo, un buscador, o sea, Ujú. un buscador. Pues ya le metieron la inteligencia artificial, fin. Pero antes de Sí. eso, un buscador simplemente era dame el tema en específico. Lo que hace la inteligencia artificial es buscar en todos, así, y buscar la referencia y armarte algo. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, y eso está bien, siempre y cuando sepas que no debes de fiarte al 100%, ¿no? Y saber qué estás pidiendo y qué te están respondiendo, ¿no? O sea, Ujú. es muy bueno. Ujú. Ah, muy bien. ¿Y qué otras áreas ahí? ¿Haces programación? ¿No haces programación? No, no. ¿No? No, 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 no no. hago programación. Edición Debería. genética. Edición genética. Yo genética me gustaría CRISPR, pero no, no, creo Ah, que salió sí. hace un año y medio. Ay, tú que estás ahí en biomédica, cosas muy padres, ¿no? O sea, de este rubro. Hay un cambio increíble que también es STEAM, pero también es cultural, el mundo geek. Vivimos en un mundo chic geek. Ujú. Y salió una estudiante, no sé si era del MIT, que estaba haciendo su doctorado, y es en el área de biología o biotecnología. Y se le ocurrió programar el juego Doom en la Ok. bacteria coli, porque Doom ha demostrado que se puede programar en todos lados y, nada, y faltaba la parte biológica y ya la programaron. El único problema es que se va a tardar como unos 200 años en que se ejecute bien por el ciclo
¿Tú has tenido ese tipo de influencias ahí? Ese tipo de cosas, así de locochonas, así de, estamos haciendo este tipo de cosas con, no sé, mi serie, mi película favorita o videojuegos o algo así. Creo que no. ¿No? Bueno, no, solo para saber. Y bueno, ya para ir cerrando esta super plática de hoy, que ha estado muy buena, ¿qué te gusta? ¿Qué cosas te gustan? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Te gustan las series? ¿Te gustan el cine? Sí, ¿Qué temas? me gusta, me ¿El gusta leer. anime? Ajá. No, no digital, bueno, sí también digital, pero cuando leo, Fetichista del papel. El sí, papel sí, papel. fetiche. Sí, pero Ok. obviamente también leo en digital. Sí, apenas terminé de leer The God Delusion de Richard Dawkins. Ya. No lo he Y leído, Leí el de Lawrence Krauss, el universo de la nada, o mm, el origen del tiempo. No me acuerdo. Leí uno de esos. Muy bueno. sí, sí, entonces me gusta leer, también me gusta ver mucho documental. Hay algunos documentales en Netflix que son muy interesantes, que hablan sobre CRISPR o inteligencia artificial. Apenas vi uno sobre que es Bill Gates y habla sobre diferentes temas y hablan Ya. sobre inteligencia artificial. Me pareció interesante. También he estado muy interesada en todo lo que tiene que ver con epigenética y también como no sé si ha escuchado sobre las zonas azules. No. De, las zonas azules son lugares en donde personas viven por encima de los 90 años Ya. y se preguntaban cómo es que estas personas pueden vivir tanto tiempo y qué están haciendo en su estilo de vida para poder llegar a esas edades. Y me pareció muy interesante todo eso que tiene que ver como con nuestro estilo de vida es súper importante, no solamente por la parte fitness y demás, sino por también te ayuda en tu aprendizaje, si no incorporas el ejercicio o Una es, sana alimentación. sí, una buena alimentación, exacto, las decisiones de vida y obviamente para prevención de enfermedades es súper vital. Así que estoy interesada en esos temas últimamente mm, y creo que es totalmente lo que, sí, me gusta ver documentales, también me gusta nadar, ahora empecé a nadar y tenía como una cierta aversión a la natación, pero ahora me parece divertido. Bueno, pero no con este frío. Sí, Sí, con los osos polares. ¡Ay! ¡Ay! sí, voy a la alberca de la universidad y está bien. Ya. Qué Sí, bueno. Es que tiene alberca. Ahora sí, para la recta final, te invitamos a ser nuestra colaboradora, que nos mandes tu página, tu breve semblanza, una foto para ponerlo en los anuncios, ya has visto cómo anunciamos. Este, algo más que quieras decir. Por cierto, ya que estás hablando de eso, ¿tienes vicios? Ahí, ¿tú le entras ahí alguna, ¿cómo está la situación ahí se drogan mucho, le entran o beben mucho, mucho. Hay una cultura muy intensa del alcohol y es muy normal que en reuniones y demás lo que tomas no es agua, sino que sea una cerveza o demás. Y sí, sí me pareció interesante eso. No, no vi tantas personas fumando como vi cuando fui en Francia. Fue escandaloso. O sea, todo el mundo fuma 24/7. Fue increíble, la verdad, ver a tanta gente fumar o- allá. Em, sí, yo personalmente no fumo, nunca lo he hecho y nunca ha sido mi estilo. También beber tampoco y también la droga legal tampoco la consumo, así que Y la sí la he ilegal, probado, menos. sí, sí la he probado, sí la he probado, Ah, pero sí, no, aquí ya tienen otros problemas. Hay problemas muy graves por el consumo de drogas en Canadá mm, y, y mucha gente que ves drogándose con jeringas y demás. De que, uy. sí, sí, Pero bueno, sí. aquí también, así que, pero Sí, bueno, pero entonces, aceptas. Sí tienes entonces tu dirección de tu, ¿qué? sí, No, por WhatsApp, y a sí, ver si sale aquí por la magia de la edición, no sé si se aplica el joven Axel. Ajá. sí. Sí, ¿Algo más que quieras decir? No, estoy no, en Instagram, estoy.
intentando subir alguna de las fotos que tomé en Europa. Voy a tratar de ser, estoy tratando como de darle este enfoque a mi Instagram de fotografía porque me gusta la fotografía. Entonces Bien, me pueden seguir por allá en Michelle D. Atom. Eh, bien, tengo un entonces. canal de YouTube, pero realmente no pongo mucho. Y también tengo un, y también tengo un blog en donde voy a intentar, estoy intentando ya incluir una sección de ciencia, pero hago reseñas de libros Bien, y también, genial. Eso mándalo, mándalo. Perfecto. Ahorita ok, lo más. por No, allá. no, no vayas a colgar, nos despedimos fuera del aire. Simplemente estamos cerrando la transmisión del podcast de hoy. ¿Algo más para despedir? Nada, muchas gracias por haberme invitado porque tiene invitados súper inteligentes y doctores y yo apenas estoy terminando mi maestría. Así que muchas gracias por invitarme. O sea, aquí todos tienen cabida siempre y cuando aporten cosas del conocimiento, del aprendizaje y del saber. Pues muchas gracias por habernos escuchado hoy y visto hoy en este podcast esta semana. Se publica todos los jueves. Nos veremos en la siguiente con otro invitada sasasazo o invitada sasasasasa. Bueno, pues nos pedimos. Bye. Chao.